Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un vivo sobre alimentación selectiva y picky eaters con Raquel. Vamos a esperar que se conecte. Yo soy Belén, psicóloga de Motiva. Ahí apareció Raquel. La voy a invitar porque lo vamos a hacer junto a ella, nutricionista. A ver si se conecta. Mientras pueden dejar sus preguntas si quieren. Hola Raquel. Hola, ¿cómo ¿Cómo va? estás, Belén? Bien, ¿y vos? Bien, por acá deseando hablar de este tema tan importante y tan inquietante para las familias. Sí, súper, súper. Y me parecía re interesante además charlar contigo, que sos especialista en el tema, porque a los psicólogos muchos no nos forman con el tema de la nutrición infantil, ¿no? Es como algo que uno tiene que ir buscando después y formándose, entonces me parecía re interesante también como tener tu mirada en eso, ¿no? Sí, bueno, De cómo lo tomas vos como nutricionista. de hecho los nutricionistas tampoco nos forman mucho. Creo Ahí que es algo que sí, viene después, cuando uno sí. decide que quiere centrar y focalizar en eso, va buscando las herramientas en diferentes lugares para conseguir esa especialización. Pero Ujú. de verdad que cuando salimos de la carrera es como un pantallazo general de todo lo que podemos abarcar y necesitamos más formación. Sí, tal cual. Sí, a los psicólogos nos pasa lo mismo. Pero bueno, a mí me ha pasado mucho que me llegan muchas consultas de padres y de familias en general, ¿no? Con esto de que mi hijo no come, o ahí se cortó, no sé si andas por ahí. Sí, Ahora, como que se ahora, cortó ahora. ahí, Bien. ahí pegado tu video. No, te contaba que me pasa mucho que me consultan sobre esto, ¿no? De cómo abordar el tema en casa, mi hijo no quiere comer nada, ¿no? Y que hay un montón de factores que están en juego ahí. Entonces, nada, Exacto. no sé cómo lo ves vos, pero ¿por qué un niño no come? Que en realidad no es que no come, generalmente es que no come lo que el adulto quiere que coma, ¿no? Es algo que Efectivamente. se ve mucho. Efectivamente, en realidad es un tema como súper extenso, sí, y bueno, y ya hago spoiler, voy a hacer una propuesta al final del vivo para que las que sientan que este vivo como que les remueve se puedan sumar a un workshop que estoy trabajando sobre esta Ujú, temática ujú, porque de verdad que es una de las consultas más habituales. Pero bueno, en mi formación, ¿no? Me voy a presentar, me llamo Raquel Villegas, soy dietista nutricionista y estoy especializada en alimentación materno-infantil. Y acompaño a las mamás principalmente en diferentes etapas, tanto en el embarazo, la lactancia, la alimentación complementaria de sus peques, como en esta etapa del año y un poquito más, en los que se caracteriza el que se establece este picky ujú, eaters, ¿no? O ujú. lo que es la alimentación más selectiva. Es lo mismo, y acá creo que es bien importante diferenciar. No es lo mismo un picky eater que un niño que tenga una selectividad alimentaria. Ujú. Van normalmente entrelazados como si fuese lo mismo, pero son dos términos totalmente diferentes. ¿Bien? El picky eater es bien un peque que come poco. O sea, es este que es tipo, come como un pajarito, ¿no? Ujú, ujú. El que los referentes sienten que cuando les sirven en el plato come un poquito de cada cosa y ya está lleno, ¿sí? Genera Sí. mucha ansiedad. Bueno, por eso es otro tema que era uno de los objetivos del vivo, charlar de lo que le genera al adulto, ¿no? Las Sí, emociones que generan en el adulto, la frustración, la ansiedad, esto como de, te lo hice con tanto amor, ¿por qué no comes? Un montón de frases, efectivamente. ¿no? Sí, sí, ahí es como tenemos que revisarnos porque Sí. venimos cargados con un montón bueno, de carga emocional, cultural, de vivencias, ¿no? De nuestras generaciones pasadas que muchas veces han sido exiliadas, que han pasado por dictaduras, que han pasado por guerras, que han pasado por un montón de circunstancias difíciles. Y entonces, claro, el tema de la comida y la Ujú. supervivencia es un tema que está muy agarrado con fuerza, ¿no? Entonces, el que coma poquito y deje y desperdicie es algo que toca la fibra sensible, porque creo que quien más, quien menos ha recibido las frases de, ay, fíjate, tú aquí dejando comida y los niños de África Los pasando niños de hambre. África, la típica. Sí.
esto de tirar comida, ¿no? De, bueno, está como no quiero tirar comida, te la tenés que comer, aun cuando te Efectivamente, estamos diciendo que no querés, ¿no? Porque en realidad hay algo ahí que efectivamente. ya estamos charlando. Ujú, Entonces, bueno, esta etapa de los piqui, ¿no? Es una etapa que se da naturalmente a partir ujú, del año. Y ahí es cuando vemos que un niño que venía creciendo a un ritmo muy acelerado empieza como a descender el ritmo de crecimiento, sus necesidades energéticas, por supuesto, disminuyen, ¿no? Porque ese ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo también y se puede permitir el lujo de comer menos cantidad. Lo que genera como un shock en los padres y claro. en todos los referentes, ¿sí? Porque ven que venía comiendo bárbaro y de repente dejó de comer. No dejó de Es algo comer, como sorpresivo que aparece, que es, como vos decís, es algo común, pero que muchos padres no claro, lo saben, entonces cuando empieza a suceder, es como, bueno, ¿qué le pasa? Que a esto le gustaba y de golpe ya no le gusta, ¿no? ¿O qué pasa? claro, Que comía un montón y de golpe come poquitito, ¿no? Y es como que... exacto, ujú, exacto. Entonces, bueno, en esa parte del comer poquito serían estos piqui, ¿no? No significa que no lo coma, aunque en ese momento rechace un alimento en concreto, capaz que al día siguiente sí que lo come sin ningún tipo de problema y no es algo recurrente, simplemente está básicamente en la cantidad de lo que consume. ujú, Pero luego, por otro lado, tenemos peques selectivos, que son otra cosa. Decime. ajá. No, no, que me quedé pensando en eso que vos decías de las necesidades nutricionales, que claro, que en realidad es algo como lógico en esto de que el bebé está creciendo como un montón, pero de golpe hay como un estancamiento, ¿no? En el crecimiento. Que obviamente que no siguen creciendo al mismo ritmo de cuando son tan pequeñitos, ¿no? Y que Exacto, en realidad como que se extiende un montón de años eso, además, ¿no? Como sí. hasta la pubertad, capaz que son como en momentos picos de crecimiento, pero que no es esa necesidad tan grande como cuando son más bebés. Claro, por supuesto, es que el Ujú, tema del crecimiento y de las necesidades energéticas, esto solo lo puede saber la propia persona, ¿no? Pero a los adultos también nos pasa, ponerle, no es lo mismo que yo un día estoy trabajando todo el día en el despacho sentada en una silla delante de una computadora y ese día capaz que puedo sentir ansiedad y ganas de comer, ujú, que no ujú, sea correspondiente al hambre real, ¿bien? Que esto es ujú. otra cosa. Claro. Y capaz que, bueno, como por comer, pero no, o por esa necesidad de estoy muy agobiada o muy estresada de estar trabajando todo el rato y como algo para distraerme, pero no es una necesidad de mi cuerpo, ¿bien? Ujú, ujú, Si cambio el panorama y un día me voy a hacer, no sé, a dar un paseo por la montaña y voy caminando durante más de 8 horas, probablemente cuando me sienta diga, pa, tengo un hambre que me comería un lechón, ¿no? ujú. ¿Por qué? Pues porque las necesidades energéticas han aumentado porque he hecho una actividad intensa y mi cuerpo necesita más energía ese día, ¿no? Esto mismo pasa con los peques. O sea, no somos en 1800 calorías todos los días, que esto es como el patrón promedio, ¿no? Que se dice. Claro. En realidad esto varía. Hay días que según la temperatura, según el clima, la estación, la actividad física, el descanso nocturno, la sobrecarga mental, hay un montón de Ujú, factores que ujú, alteran las necesidades energéticas. Y en los ujú, peques el crecimiento es una. Pero este crecimiento no es constante, este crecimiento va por picos, ujú. ¿no? Entonces, hay etapas que dices, ay, es que últimamente no come nada o lo sientes como que está, que no tiene mucho interés por la comida y hay días que dices, pero ¿qué le pasa a este niño? No para de pedir nunca, me ha pedido tanto y no me da ni la heladera para darle de comer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues respetemos eso, ¿no? Porque ellos, sin duda, ellos y ellas, siempre generalizan masculino, eh, ellos saben perfectamente lo que necesitan en cada Ujú. momento. Y no los desregulamos, ojo, que también los podemos desregular a través de nuestras necesidades y creencias. ¿Bien? Bueno, eso es un tema que me parece re interesante porque en realidad es un sentido. Además de los cinco sentidos, tenemos tres sentidos más y uno de ellos es el interoceptivo que tiene que ver con esto de poder descifrar lo que mi cuerpo necesita como la conexión con el cuerpo, ¿no? Y en esto está la Ay, saciedad, está el sueño, están un montón de cosas que cuando en sí, realidad el adulto le enchufa comida y comida porque es la hora de comer o porque tiene que comer tanto y el niño está mostrando que no quiere, ¿no?
y en realidad es lo que después genera adultos, por ejemplo, que tienen una emoción intensa y comen, ¿no? O que después vomitan porque están muy llenos y no pudieron como conectarse con que ya era suficiente comida y siguieron Sí. comiendo porque estaba rico, ¿no? O Y es porque porque nos no, desconectamos de niños, en algún lugar eso surgió. exacto, pero es que es así, o sea, tremendo. Porque Sí. además, por ejemplo, adultos, esto que yo te decía del ejemplo de todo el día en la computadora que capaz que tengo ansiedad, ¿no? Esa ansiedad por comer cuando somos adultos, que algunos peques ya la tienen, ojo, pero Ujú. es por regulación, no es que nazcan con ella, es porque los estropeamos en el camino. Ujú. Eh, es importante saber que, por ejemplo, uno con pocas herramientas de gestión emocional, ¿sí? Puede confundir instintos. Entonces, si yo estoy muy somnolienta, tengo mucho sueño, tengo mucho cansancio y estoy además sumamente estresada, me puede dar hambre o puedo Ajá. sentir la necesidad de que quiero comer. Pero en realidad no significa eso. Ahí es lo que tengo que bajar a piso y pensar, a ver, ¿hace cuánto he comido? Ujú. ¿Es una necesidad real? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿No? Y buscar cómo complacer la necesidad de mi cuerpo, el volver a conectarme con mi cuerpo antes de explotar, ¿no? Ujú. Y esto es fundamental y clave porque creo que es el mal de nuestro siglo, el que estamos desregulados constantemente, el que Desregulados y vamos, desconectados, ¿no? También, sí, porque en esto de ver qué me pasa, tengo que parar y darme un tiempo para ver, bueno, ok, a ver qué me está pasando, con sí, qué situación estoy, qué me pasó hoy, como tomarme un tiempo que en realidad en esto de estar siempre corriendo, o siempre, ¿no? Como el loco de acá para allá y comiendo apurado y no sé cuánto, nos faltan esos momentos como de conexión y de esto que vos decís, de poder ver la necesidad real o bueno, o es mi cuerpo que me está, o es que quiero comer por ansiedad, porque estoy nerviosa, porque tengo examen o porque, no sé, lo que sea. exacto. Y bueno, y el poder respetar las decisiones de los peques, por mucho que nos cueste, es importante. Ojo, que no Mm. significa que ese respeto sea con placer con cosas que sabemos que no les hacen bien. ¿Sí? Esto es otra cosa totalmente diferente. Pero sí que es, bueno, ver de dónde surge esa necesidad y respetarla porque sabemos que forma parte de esa lectura de su cuerpo, de su necesidad real. Bien. Ujú, ujú. Ningún bebé, ningún bebé nace desregulado, o sea, ningún peque nace desregulado ni desconectado consigo mismo. Es más, creo que nos vienen a enseñar eso, nos vienen a recordar que tenemos que volver a conectar con nosotros. Sí, es que Pero, después en realidad somos los adultos que de tanto incidir ahí, ¿no? Los logramos desconectar, porque en realidad cuando los bebés son muy pequeñitos y están tomando el pecho, ¿no? En realidad nadie sabe bien cuánto toman. El niño ya sabe cuando quiere dejar y se aleja, ¿no? Y en exacto, realidad no es que la madre está controlando la cantidad que sale, es como que hay algo ahí natural, una conexión que está y que después cuando empiezan como la alimentación y un montón de cosas, se empieza a entrecortar eso, ¿no? Porque el exacto, es adulto quiere así. forzar determinadas cosas, determinados horarios, determinadas cantidades. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver un poco el tema de qué tipo de necesidad es nuestro peque. En los peques selectivos cambia bastante el asunto. Ujú. Son peques que se suelen producir como una conexión, ¿no? A partir del año empiezan a ser como más piquis, de comer menos cantidad y de poder elegir un poquito más, pero se va dando paso al largo del tiempo hacia una selectividad alimentaria en la que deciden qué comer y lo otro que no quieren lo van apartando. ¿Bien? Ajá. Y suele coincidir, o sea, suele coincidir con, por ejemplo, no me gusta nada rojo, o lo verde no lo quiero, o esa textura babosa, ugh, ¿no? Tipo, Ujú, lo ujú. aparto. Entonces, eso es un peque selectivo, ¿bien? Hay Ujú. muchas cosas en las que nos podemos fijar porque hay muchos sentidos involucrados en la alimentación. Entonces, capaz que lo que para un peque es súper importante, que sería la visual, para otro no lo es y es más la textura, o el ruido, o la temperatura, o muchas otras cosas, ¿bien? Entonces, tenemos que ver cuál es la que afecta a nuestro peque.
Ujú. pero se suele dar un patrón y en base a eso podemos probar o sugerir diferentes elaboraciones para mejorar esa situación, ¿sí? Y además en esto está bueno que las sugerencias a veces no son solamente de la comida, porque en esto que vos decís, por No, ejemplo, de las texturas, una sugerencia también puede ser esto de integrar como elementos de lo sensorial de juego, ¿no? Ya sea jugar con exacto. distintas texturas o con masa o con texturas más babosas o con otro tipo de cosas como para que el niño se vaya familiarizando y que la boca cuando lo vayan a comer también sea un sentido más, pero que en donde está en juego esto como de la experimentación, Claro, donde ¿no? ya hayan reconocido esa textura a través del Ujú, juego ujú, en las manos para saber a lo que atenerse cuando esté en la boca, ¿no? ujú, Esto siempre mejora abundante. Esa parte la hace un terapeuta ocupacional en ujú, general. ujú. Entonces, pero no se da siempre, o sea, hay No. diferentes grados de selectividad alimentaria. La más habitual no es patológica, es una que se suele dar a partir de los 2 añitos, que se llama neofobia alimentaria, en la que los peques tienen miedo a alimentos nuevos o que reconocen Ujú, poco, bien, o que distorsionan el funcionamiento de la comida habitual o el plato habitual, y entonces empiezan a rechazar. ¿tá? Esa sería como la más habitual. Y suelen rechazar pocos alimentos, o sea, si tú haces un listado, consume bastantes alimentos y consume bastante grupos de alimentos. O sea, estarían todos, pero capaz que de algún grupo faltan 5 o 6 alimentos. Bueno, pues ujú, no pasa ujú. nada, porque refiriéndome, por ejemplo, a las También, verduras. también. Ujú, Porque bueno, si no come tomate, no come zapallito y no come calabaza, hay muchas otras verduras que sí que puede comer sin ningún problema y está bien también, ¿no? ujú, Entonces, revisar cuando sí hay una exclusión total de un grupo de alimentos, cuando claramente puedes hacer un listado de lo que sí come y ujú. queda cortito, entonces ahí hay que revisar. Y normalmente el tratamiento es multidisciplinar, se trabaja con psicóloga para ver qué es lo que está pasando ahí, porque muchas veces esa selectividad alimentaria puede ser porque, bueno, haya un diagnóstico de TEA, ¿sí? O no lo haya todavía, pero exista, ¿sí? Ajá. Entonces, Ujú. se puede dar. Entonces, importante hacer como una revisión multidisciplinar para ver qué es lo que pasa en el caso de ese peque, ¿no? Eso, revisar con psicóloga para ver si hay algún cambio en el ritmo o la rutina de casa que haya podido afectar y que Mm. genere como ese rechazo constante para generar como más seguridad, ¿no? A la hora de elegir el alimento y que eso le esté produciendo el separar cosas que le generan más inseguridad o cualquier cambio que se haya podido producir en la escuela o en el entorno. Claro, Eh, algo que pueda afectar la alimentación que no necesariamente tiene que estar vinculado, ¿no? Que puede ser la claro, separación de los padres, puede ser algún problema en la escuela, lo que sea que exacto. afecta. Me quedé pensando en esto que decías de la neofobia, que en realidad hace un tiempo estaba leyendo sobre eso y lo que me pareció súper interesante esto de que es algo muy primitivo en realidad, ¿no? Porque en realidad Sí, es como que viene de algo como del cerebro reptiliano, de la parte como más primitiva, en esto de que capaz que nuestros antepasados tenían que tener cierto miedo a comer ciertas cosas porque podía ser muy venenoso, ¿no? Entonces, claro. hay algo como muy primitivo ahí, como de supervivencia, que en realidad ayuda también el que los adultos lo puedan comer delante de ellos como para darle seguridad al niño, ¿no? Efectivamente, o sea, la Ujú, comida en familia es un pilar fundamental. El ujú, cocinar en familia es un pilar fundamental, ¿bien? Sí que es importante que sepamos el tema de que es cierto que hay sabores como el ácido y el amargo, que son sabores que yo digo de adulto, porque son sabores que originalmente en nuestro cerebro primitivo, el cual sigue siendo primitivo, bien, aunque pensemos que no, sí. actúa igual, con las mismas alarmas, igual, con los mismos Claro. shocks Sí. ante el estrés, igual, Ujú. ¿sí? Entonces, ese cerebro primitivo lo que genera es un rechazo automático cuando tenemos algo ácido, cuando tenemos algo amargo, porque puede estar en mal estado, porque puede estar contaminado con alguna bacteria, con algún bicho que lo haya hecho, que lo haya estropeado,
o, por ejemplo, puede ser tóxico, tener algún veneno. Bien, es Ujú. normal, lo que no significa que dejemos de darlo. Eso se trabaja con ejemplo y dándolo muchas veces a probar. Ujú. Bien, Y de entonces, distintas mientras, formas también, ¿no? A veces claro, está bueno mientras esto de, más bueno, conocido ujú, y más habitual, más aceptado va a ser. Y mientras antes lo conozcan, mejor. Acá, para mí, la clave es la prevención. Y obvio, ujú, si no conocen el BLW, les invito a investigar, porque el Baby Led Weaning, esta alimentación autorregulada por el bebé que se da a partir de los 6 meses, que consiste en dar el alimento en trozos grandes, adaptados, seguros, nutritivos y variados, ¿sí? ahí viene tu Eh, filo, que tenías un montón de información sobre esto, para poder ir a leer. lo que consiguen es que agarren el alimento, se lo lleven a la boca, ¿sí? Y ahí están adquiriendo un montón de información, ¿sí? Ujú, Ese montón de información lo que nos hace, en realidad, es generar toda una biblioteca de sabores, de texturas, de olores, colores, que queda establecida y arraigada para que luego en la etapa de la neofobia no sea tan chocante, ¿bien? ajá, ajá. En general, los peques que hacen la alimentación complementaria de esta forma, de esta metodología, suelen tener una neofobia mucho más light. Bien, Ujú. si bien es un proceso natural que pasa en muchos peques, que se da entre los 2 y los 6 años, y son muchos años, ya les digo que se les hace largo, es Sí. importante que podamos intentar prevenir, porque va a pasar, Ujú, seguro, pero podemos elegir el trabajarlo previo para que pase de una forma como más sutil, sin que genere tanto impacto. ujú. Sí. Y en eso también está bueno esto porque yo lo veo mucho, ¿no? Esto de, bueno, no le gusta tal cosa, entonces no se le ofrece nunca más eso porque no le gusta, y en realidad así es cada vez más difícil volver a ofrecérselo, ¿no? Entonces está bueno esto como de seguir Claro, intentando, aun cuando el niño tal vez no lo quiera, pero por lo menos que esté familiarizado. Y otra cosa que pasa mucho, que yo lo veo, es esto de, bueno, mi hijo no come, pero en realidad empezás a indagar un poquito y en la familia hay otros miembros que tampoco le gusta ninguna verdura, ¿no? O que tampoco le gusta tal cosa. Entonces, es como, bueno, pretender que el niño coma cuando en realidad ningún otro adulto, o muy pocos adultos, o personas de la vuelta también comen eso, también es algo que es como, bueno, como para pensar o por lo menos para intervenir o sí. para cuestionarse, ¿no? Porque el niño obviamente que ahí se juega mucho también la imitación y el modelo que está recibiendo en esto del espejo de los adultos, ¿no? Tal cual, tal Ujú. cual. Es que, claro, hay un dicho, yo siempre lo transgiverso, que es, dice, no, no me chilles porque lo que haces habla tan alto o lo dice tan fuerte, ¿no? Entonces, da igual lo que les digamos que tienen que hacer. Ellos no se Ujú. van a fijar en, no, en entender la palabra, ¿bien? Si tú quieres que ayude a ordenar, tienes que ayudar a ordenar. Si Ujú. tú quieres que coma saludable, tienes que comer saludable. Claro. Es así. Entonces, Ujú. bueno, ahí te puede caer y decir, no, es que yo como saludable, mi peque igual no come saludable. Bueno, sí, son etapas, pero si tú sostienes ese buen hábito, probablemente cuando pase esta etapa va a acabar consumiendo esos alimentos que en un inicio rechazó. Pero si los sacas de la vista, seguro, seguro, estás cronificando que no lo vuelva a consumir nunca más. Ujú. Sí, Entonces, porque se instala esto esto y después obviamente es como, bueno, mucho más difícil volver a sí, ofrecerlo, ¿no? Ujú. sí. Mira, por ejemplo, una anécdota, a mí me pasó con mi hija más chiquita cuando hizo Baby Led Weaning, cuando lo practicamos en casa, ella ahora tiene 6 años, ya está más grandecita. Más grande. Y, y nada, y una de las pautas en ese momento que había salido, que era como muy reciente y muy importante, era el de no dar hojas verdes. ¿Por Ujú. qué? Pues porque las hojas verdes podían tener un exceso de nitratos que generaban nitritos en el organismo y que secuestraban ciertas moléculas que favorecían la falta de oxígeno y generaban una enfermedad que era el síndrome del niño azul. Bien, entonces, Ujú. claro, era algo como súper loco que me generó mucho susto como mamá
y decidí no darle hasta el año, que era la recomendación oficial. ¿Qué es lo que pasó? Pues que a partir del año las necesidades energéticas eran así, súper chiquititas, y que cuando empecé a dar esas hojas verdes, el sabor era muy amargo, bien, y decidió que no le gustaba. Sí. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, porque en realidad no estaba motivada porque el hambre no acompañaba, porque habían otras cosas que ya sabía que las conocía y que le gustaban mucho más, y priorizaba siempre el consumo de otras cosas. En ningún momento dejé de ofrecerle, ¿bien? Ujú, ujú. Aunque ya no quisiera, se validaba el que no quisiera, pero estaba en el plato igual. Ujú. Lo podía dejar, pero continuaba en su plato. Y de a poco eso fue surgiendo a el que fuese comiendo un poquito cada vez más hasta que al final es algo que ya está integrado en su alimentación habitual y que come, ¿bien? Que come Ujú. sin queja. Pero, claro, esto en realidad, si yo hubiese iniciado el consumo de hojas verdes con 6 meses, no hubiera pasado. ¿Por qué? Pues porque es un sabor que ya está arraigado en una etapa de Claro, mucho conocimiento más preventivo. exponencial Ujú. exacto, donde se establece la base de lo que está ok, ¿no? Entonces, bueno, fue un pequeño fallo por mi parte que les comparto para que no les pase si tienen bebés, O sea que pero esa recomendación de no hojas verdes antes del año, después como que claro, yo se la fue modifico. o no sé. En realidad sí se puede hojas verdes antes del año, no se puede exceder de 35 gramos por día, que es más o menos un Ujú. cuarto de vaso, ponele. Claro, claro. Pero en una alimentación variada, sobre todo si hacemos estilo baby led weaning, es muy difícil pasarnos de ese contenido por día, ¿sí? Ujú, Así ujú. que bueno, pueden dar, o sea, igual esto es si fuese un consumo mayor a esa cantidad a nivel diario, ¿no? O sea, Claro. Sí, sí, es sí. un consumo bastante elevado. Y ahí en esa anécdota apareció algo que me parece que es interesante y que está bueno también como para que quede en el vivo, que es esto del no forzar, ¿no? Que es algo que se ve mucho también. Los padres que Sí, persiguen a los niños por toda la casa para que coman, porque, ¿no? Entonces tienen que comer un poquito y te persigo o no no te puedes bajar de la mesa hasta que no terminas de comer, como un montón de sí, cosas que se escuchan. Y en esto de lo importante que es el no forzar o el no obligar a comer, para también prevenir y para cuidar el vínculo de ese niño con la comida. Es mucho más contraproducente esto de generarle un mal vínculo con la comida a largo plazo que capaz que no coma nos habíamos quedado en y el tema del obligar a comer. que le obligar a ¿Cómo, comer. decime qué consecuencias tienen a largo plazo el estilo de educación autoritaria, donde se incluye el obligar a comer? Y bueno, ahí en realidad es lo mismo que también con el tema de, por ejemplo, el autoritarismo con la violencia, ¿no? A veces, porque en realidad es algo como es muy violento que el niño lo siente como muy invalidante, ¿no? Y que le damos el mensaje al niño además de que no es lo suficientemente válido lo que necesita, o lo que quiere, o lo que, ¿no? Que no significa tampoco que no haya límites, o que quiera, que coma todo lo que quiera, cualquier cosa, ¿no? Cualquier Exacto. cosa no saludable. Son cosas distintas. Pero sí es importante en esto como del no forzar o el no obligar, justamente para cuidar lo que hablábamos antes de este sentido de conexión y de autorregulación que tienen los niños, y que en realidad a largo plazo puede generar trastornos alimenticios, puede generar personas que tienen, yo qué sé, que por ejemplo tienen atracones o que comen demasiado y después se sienten mal, o esas personas que a veces tienen una emoción muy intensa, por ejemplo, o están tristes por algún motivo, y entonces como que canalizan a través de la comida, porque es la manera que aprendieron como de lidiar con sus emociones, porque no saben cómo ponerle palabras de otra manera, también puede suceder eso. Entonces es re importante esto del cuidar, el no forzar y el no obligar, y que no significa esto, bueno, que no quiso comer, entonces al ratito el niño tal vez pide galletitas y Colette, ¿no? O chocolatada, y entonces el padre, bueno, está con la panza vacía, entonces le voy a dar esto porque no quiso comer lo otro, ¿no? No significa que hagamos eso.
Pero exacto. sí esto de que yo te lo he escuchado varias veces, esto de que el niño pueda elegir cuánto, ¿no? Y el adulto también dispone o ofrece la calidad y el alimento, ¿no? Pero el niño Claro, decide qué cantidad. Eso me no- parece que es re interesante, que vos lo has dicho un montón de veces. exacto. Nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer alimentos que son saludables, que son variados, nutritivos y que son los que vamos a cuidar a nuestro peque cuando los consuman. Bien, esa es nuestra responsabilidad como adultos referentes. El saber que un nugget no es nutritivo y que no es algo de consumo habitual, ¿bien? Que no significa que no lo vaya a consumir nunca y que esté prohibido y que esté una porquería ni nada, porque, bueno, si algún día se Ujú, da, pues se da, pero sabemos claramente que eso no es un alimento natural y que no es algo que debería estar en su alimentación diaria ni semanal tampoco, ¿bien? Por lo tanto, yo como adulto referente tengo esa responsabilidad de saber que, por ejemplo, un nugget no es un alimento idóneo para mi peque. ¿Qué es un alimento idóneo? Un trozo de pollo. Puede ser un alimento idóneo, equivalente más o menos, pero mucho más saludable, ¿no? Eso es importante ajá, porque nosotros tenemos esa obligación de ofertar alimentos que son seguros, que están bien adaptados a sus necesidades, que son nutritivos, que son equilibrados. Bien, esa es nuestra responsabilidad. Pero solo nuestro peque va a saber exactamente la cantidad que necesita ese día, porque ujú, solamente va a saber si tiene más energía o menos y si necesita más o menos, o si está en pleno brote de crecimiento. Esto solamente lo sabe uno ujú, físicamente. Entonces, claro, ujú, nosotros lo que podemos hacer es cuidarlo, ¿sí? Cuidarlo en que tenga las herramientas emocionales que necesita para tener un buen vínculo con el alimento y no un vínculo tóxico, que esto puede pasar, ¿sí? ujú, El ofrecer alimentos saludables, variados, el cuidado, tener esa revisión de que consuma todos los alimentos que necesita, de todos los grupos que necesita, para que tengan esos nutrientes para que pueda crecer, tal cual su genética potencial le está diciendo que debe crecer, ¿sí? Y no ujú. en lo justito porque le faltó algún nutriente clave. Bien, entonces todo eso es importante y esa es nuestra parte como adulto referente. Pero Exacto. en ningún momento podemos estar con la típica de dale una cucharadita más, dale que solo te quedan dos, no te da pena, dale va, come un poquito más. O ahí viene el avioncito, ¿no? Ujú. Esta es otra, muy Y, es- y clásica. esto, y esto también del vínculo sano, eh, no es solamente para no obligar o reforzar, también el Ah, ambiente no, familiar en el momento de la comida es súper importante, ¿no? En esto de, súper bueno, de importante. que no sea un momento conflictivo, de que no sea que va a comer, también esto que me parece re importante desde lo psicológico, de que tampoco haya un premio por comer ni un castigo por no comer, ¿no? Que es algo que se ve mucho Ni, esto de, bueno, si comes ni todo te voy a frases. dar golosinas o te voy a Ay, dar chocolate. O si no comes todo, te vas a perder el postre, ¿no? También esto. exacto. Ujú. Exacto. Ni tampoco decir tipo, ah, qué asco, otra vez me tocaron chauchas. Ay, a ver si cocinas otra cosa, porque esto es asqueroso. Ujú. Bueno, estas cosas que capaz que son gustos personales del adulto traumado porque le obligaron a comer chaucha, Exacto, ¿sí? exacto. Hay que poner freno y límite para no Ujú. contagiar, ¿no? Porque si nosotros constantemente estamos diciendo que la lechuga es comida de conejos y que lo rico y delicioso, y ay, me voy a partir la boca con un helado, con una hamburguesa de algún restaurante, pues evidentemente por mimetismo, por ejemplo, por hacer exactamente lo mismo que nosotros, porque lo que hacemos pesa más que lo que decimos, al final sí vamos a tener un peque que piense lo mismo. Bien, Ujú. Pero y entonces, además de esto es gracioso, porque yo jamás escuché a un padre, por ejemplo, que diría a su hijo, bueno, te portaste bien, te voy a dar un tomate, ¿no? Es como, bueno, te portaste bien y te fui a McDonald's, o te portaste bien claro, y te doy un chupetín, ¿no? Pero es como que en realidad ahí también estamos reforzando esto de, bueno, determinados alimentos son premio, ¿no? Y otros alimentos son aburridos, son castigo, ¿no? Son para conejos, como decís vos. Y ahí, sí, ¿cómo sí, influimos en la mirada que va a tener el niño en ese alimento, ¿no? Y después queremos que coma exacto. saludable, pero en realidad está todo eso en juego.
Que no es Sí, que no, así, tal cual. obviamente que es ser conscientes, ¿no? Empezar a tomar conciencia de esas frases, que no es que somos malos por decirlas, No, no, ni nada por el no, estilo, es lo que hacemos en esto lo decimos automático. porque nos lo dijeron. O sea, lo mejor de todo esto es que seguramente que muchas de las personas que vean este vivo luego van a decir, ostras, pues yo os lo digo, o pues, ay, a mí me lo dijeron. Es que lo decimos inconscientemente, es que me pasa Sí, hasta a mí con el conocimiento de haber visto y haberme escuchado decir, dale, una más. Entonces es claro. como, ¡ay! ¿Por qué estoy en modo automático si yo ya sé que esto no se tiene que decir? Y entonces, bueno, ahí rectifico y digo, ay, perdón, no, no comas una más. Come, si no tenés más hambre, está bien, lleva el plato a la cocina. Fin. Ahí Pero, como claro, desandando. es, claro, pero bueno, uno tiene que Sí, desarmar lo que se armó mal, ¿no? Y obvio. esa es nuestra responsabilidad. Y si Y no eso es lo tenemos... importante, no es no hacerlo, es me doy cuenta y intento Exacto, corregirlo, repararlo, intento hacerlo mejor la próxima, ¿no? No es como que es exacto. demonizar tampoco hacer eso, porque a todos nos pasa, ¿no? Y eso está Sí, bueno también, porque a veces si no genera mucha culpa también en los padres o en las mamás, esto de bueno, de lo que generé, bueno, ok, hasta ahora no sabías, ¿no? No puedes hacerlo diferente al efectivamente. no tener la información, pero hoy que tomaste conciencia y te das cuenta, empezar a hacerlo diferente algunas veces, aunque sea. Eso es lo Sí, importante. y Ujú. mientras más lo intentamos, aunque al principio nos cueste mucho, es como que ese camino en el cerebro va quedando Sí, marcadito y cada vez es obvio. más fácil. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les invito a que si se han escuchado alguna vez alguna frase de estas, no se lo tomen como un agravio, sino como una llamada a la Ujú. acción. Sí, Vamos para sí, allí, vamos a cambiarlo. Y a tal partir cual. de ahora, si me escucho, voy a hacer el clic y voy a cambiar la frase por esta otra. Y está bueno pensarlo con anterioridad, ¿no? Porque Ujú. pensar qué frase puedes usar te ayuda a que cuando llegue ese momento salga más fácil. Ujú. Y eso ayuda un montón, un montón. Bueno, yo les dejo un tip, por ejemplo. En mi caso, cuando quiero agasajar, normalmente compro alguna fruta exótica. Ajá. Eh, por ejemplo, alguna papaya o voy a comprar algún coco natural con el liquidito, Ujú. ¿no? Y entonces, bueno, le hacemos el agujerito, ponemos cañitas, nos bebemos el juguito de adentro, luego lo cortamos y es como un espectáculo. En realidad, cuando llega a casa es, ¡ay, mira qué rico! ¿Por qué? Porque no suele estar en casa, porque comemos de Ujú. estación y de proximidad, pero de vez en cuando, en un momento especial que nos apetece, pues traemos eso. Y está Está bueno bueno. recurrir a ideas así, como, ¿qué puedo hacer diferente que sea algo de conexión con la familia Ujú. para Ujú. no recurrir siempre al conexión con helado, conexión con chocolate, conexión con golosinas? Porque si no, claramente cuando ese niño se convierta en adulto y tenga esa necesidad de conexión, va a tirar a esos alimentos que no eran Ujú. saludables. Ujú. Ujú. Entonces, ahora tenemos como muchas herramientas para poderlos vincular desde otro lugar diferente al que nos vincularon a nosotros, que en realidad tampoco es culpa de nuestros referentes, porque, claro, cuando a No, nosotros nos no. vinculaban con un helado, era porque el helado solo estaba en temporada de verano y era caro y no estaba todos los días. Entonces, de vez en cuando íbamos a comer un helado. Ujú. Pero claro, las cosas han cambiado. Nuestros referentes hace 40 años atrás, ponele, no sabían que esto iba a ser así y Claro. que Ibas lo que de la antes mano estaba todo. exclusiva en un momento puntual, ahora íbamos a tener acceso todos los días. Ujú. Bien. Por lo tanto, ese vínculo de amor y de ocasión especial y de sentimientos de familia y bueno, de confort, ¿sí? Que se generaba alrededor de un alimento no saludable porque estaba puntualmente, ahora lo podemos ir a buscar porque está en la diaria. Y ahí es cuando Ujú. viene el problema. Y Ujú. viene la importancia de la gestión emocional, ¿no? Claro. Y obvio. Sí, sí. No, y en eso también está bueno, yo pensaba esto de de cómo sacarle la connotación negativa o positiva a determinados alimentos, ¿no? En esto de que son todos Sí, alimentos igual, porque si no caemos en esto del premio, del castigo, y también en el tema de
de que muchos niños lo hacen, esto como de, en una etapa como más de como una lucha de poder, ¿no? Que a veces Sí. rechazan determinados alimentos porque la madre insiste mucho, porque es algo saludable y entonces tiene que comer saludable y no puede comer golosinas, y el niño es que empieza como que no quiero comer eso, no quiero comer eso, que en realidad tiene que ver también con una etapa natural de los niños, en esto de buscar su voz, su identidad, y un montón de cosas en donde empiezan como a rechazar y empieza el no, el no, el no al adulto, que también se da con la comida. Y que Sí. si el adulto no sabe evolutivamente que eso sucede, así como lo que decíamos hoy de las necesidades diferentes de nutrición, y empieza como a actuarlo, también genera como un reforzamiento ahí. Claro, sí, pero ahí podemos asociarlo, ¿no? Con esta frase típica de los terribles dos, Mm, mm, ¿no? Que es una etapa sí, de reafirmación del yo, de lo que a mí me mm, gusta, de lo que yo quiero, de lo que a mí me apetece ahora. Y mm, ojo, me apetece ahora no significa que me apetezca siempre. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen asociados el viernes de pizza y capaz que cuando llega el viernes ya le apetece comer pizza y si le presentan una ensalada de brócoli, pues probablemente te diga, hombre, pues, ¿qué es esto? Y se enoja claro, mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en su cabeza tenía otra idea. Entonces, un peque a veces no sabe expresar bien cuál es la idea que hay en su cabeza, pero no quita que no tenga su propia idea, que, mm, no, que tenga su propia necesidad emocional sobre un alimento, que está bien mm, y es totalmente normal y es saludable. Y capaz que tú le estás presentando tomate y quería zanahoria y se enoja por eso. Bien, mm. y te Pero ahí rechaza también todo. está ese desafío del adulto de no tomárselo como Claro, personal, que es todo el tema exacto. de los terribles dos, en esto de, bueno, no es contra el adulto, sino que es una necesidad del niño de diferenciarse, de empezar a encontrar quién es y que tiene necesidades distintas a los adultos de alrededor, y con esto de la comida también poder respetarlo y acompañarlo Exacto. en esto, ¿no? Y bueno, y que hay cosas que puede decidir, y en eso está bueno, por ejemplo, con la alimentación, que no sea, bueno, qué querés comer de noche o qué querés cenar, no tan abierto, sino, bueno, ¿qué querés hoy? ¿Querés, no sé, palta con tomate o querés, no sé, otra cosa, ¿no? Entonces darle como, bueno, esto Dos de dos opciones opciones que el concretas. niño tenga esto de la autonomía y esto de poder decidir, pero dentro de opciones que yo estoy ofreciendo, ¿no? No es que voy a elegir nuggets y papa frita, que a veces puede ser que Exacto. comamos, pero que no es algo de, bueno, porque le dejo tan libre, sino qué querés cenar hoy, que Claro. entonces el niño obviamente que va a elegir dentro del universo que conoce. Ujú. Una Mm. cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, ¿no? Que es lo que siempre vamos a ofrecer una libertad a la hora de decidir, pero lo que no vamos a hacer es acceder a cualquier tipo de pedido. Bien. Ujú, ujú, Y acá también la importancia de tener ese entorno saludable y seguro, porque, claro, cuando nosotros estamos ofreciendo un alimento que tenemos en casa y le damos la opción para elegir, sabemos que puede elegir cualquier alimento y nos quedamos tranquilos. Pero si en casa tenemos un montón de alimentos no saludables que no queremos que consuma, ahí la cosa se complica. Porque ujú. obviamente muy probablemente te acabe pidiendo ese tipo de alimentos. Y Claro. ahí entra el conflicto de decir, ay, no, es que yo sé que esto no te hace bien, porque esto es para consumo ocasional, porque tenemos como mil excusas que vamos diciendo, ¿no? Para cuidar a nuestro peque. Y tenemos la razón. Pero entonces, si eso solamente está de consumo ocasional, solamente lo podemos comer de vez en cuando, ¿por qué lo tenemos habitualmente en casa? Ujú. O sea que la ¿No? recomendación ahí tuya es esto de no tener alimentos que puedan como tentar o salirse Exacto. como ¿Mm? Porque si no es mucho más difícil de manejar esto que vos decís, bueno, pero ¿por qué no puedo Por comer supuesto, nuggets y no sé qué si están en el freezer y, y ya he visto que se hace muy fácil, ¿no? Y ahí se genera esto del exacto. adulto también de cómo pararse, bueno, y capaz que es más fácil terminar haciéndolo que sostener el no, como pasa con todas las cosas, ¿no? Claro, no, porque además es algo que al final acaba generando como un conflicto Ujú, constante. Es decir, ujú, mira, por ejemplo, mi hija pequeña tiene como diferentes intolerancias alimentarias a ciertos alimentos, ¿no? A veces puede consumir en poca cantidad, pero no en mucha cantidad. Y es muy difícil porque
yo sé más o menos las cantidades que tolera, pero a ella le encanta y además lo que pasa es que ella tiene intolerancia, por ejemplo, a la mandarina y a la naranja. Come un gajito no le pasa nada, pero si se come media, le sale una urticaria importante y lo pasa mal, ¿no? Entonces, a mí se me rompe el corazón cuando me pide 2 gajitos o 3 de naranja o de mandarina y le tengo que decir que no. Ajá. ¿Qué intento? No comerla delante de ella para no tentarla. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque es doloroso tenerle que estar diciendo constantemente no, 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 no. Bien. Entonces, lo mejor cuando no queremos generar como ese conflicto constante, cuando nos sentimos súper sobrecargadas de decir no, es intentar evitar eso. Sí. Que lo podemos tener en un lugar secreto, ultra secreto y comerlo de noche cuando no están, pero, pero eso es otra cosa de nuestra necesidad como adulto. La Creatividad del necesidad, adulto. claro, la necesidad de los peques sí es otra y de verdad que no la tienen igual porque no tienen nuestra misma vivencia, porque no tienen nuestra misma historia y están a tiempo de generar una mejor, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, ahí podemos evitar mucho. Sí, tal cual. Creo que había una pregunta por ahí yo, para que tampoco se vaya muy largo, no sé si más quiere hacer alguna pregunta. Había alguien que hacía una pregunta para vos Yo vi, sobre el brócoli. sí, que Ah, hablaba del bebé tema. 6 meses, no sé, es un mix entre comer con cuchara y LW. Le doy arbolitos de brócoli para que vaya aprendiendo a agarrar con la mano y comerlo. ¿Está bien? Es- Pregunta. está bien, está bien hacer baby led weaning mixto, ¿sí? Ujú, Tiene sus pros y sus contras. Es importante que te informes bien. A veces lo que suele pasar es que, bueno, es como un poco la mema y la teta, ¿no? ujú, Cuando toman de mema sale muy rápido la leche y comen en exceso en general y eso puede tener una influencia negativa en comer de más y romper parte de esa conexión con la saciedad. ¿Bien? ujú, Esto es ujú. uno de los peligros de la mema y es real. Lo mismo pasa con el puré. A veces con el puré, sobre todo si somos nosotros quien damos el puré, sobrecargamos la cuchara, damos muy rápido y nuestro bebé, como solo traga, bien, puede comer en exceso. Entonces, está bueno tener como unas pautas de dar un puré de forma respetuosa para que esto no pase. Bien. Ujú, El ujú. baby led weaning, por supuesto, es un ritmo mucho más tranquilo y llega la cantidad de comida necesaria, ni más ni menos. ¿Pueden hacer mixto? Sí, pueden hacer mixto, pero es importante eso, sobre todo que se informen bien y que tengan un amplio espectro de información como para poder sostener y acompañar, ¿sí? Ujú, El ujú. aprendizaje va a estar, sobre todo si no le dan el puré muy mezclado, ¿no? Que es, claro, si yo le doy un puré que lleva brócoli, papa, zanahoria y que además le pongo, no sé, pollo, pues probablemente no sepa qué le estás dando. Bien, entonces el Ujú. aprendizaje no va a estar. Pero Claro, ahí está sí, el otro tema, ¿no? Que es una cosa más nutritiva y otra cosa es, bueno, ¿cómo hago para que el niño empiece a incorporar esto? Y es diferente, ¿no? Si le doy todo exacto. licuado, todo junto, bueno, tal vez que recibe esos nutrientes, pero no es lo mejor para también para el desarrollo del niño y Claro, va niño. por etapas, o sea, tenemos que Ujú, revisar en qué etapa estamos. O sea, claramente en la etapa de los 6 a los 12 meses, el objetivo es que conozca un amplio espectro de alimentos para que queden arraigados como los habituales, que les sirvan de esa biblioteca del sabor, texturas, color y de todo, para que en etapas posteriores la tengan más fácil. A ajá, partir del año, lo importante es que estén incorporados a la mesa familiar y eso significa que deben comer lo más parecido a lo que come la familia, que ya tienen incorporados tantos, tantos alimentos que si la familia se come un guiso de arroz, el bebé va a comer un guiso de arroz, igual, en el mismo formato, aunque esté todo entreverado. Bien, ujú, ujú, si la familia come una lasaña, pues ese bebé con pequeñas adaptaciones va a comer esa lasaña, ¿bien? O que si comen, no sé, unas albondiguitas de garbanzos, pues bueno, también se las va a poder comer. Todo eso, ¿sí? ajá, bien. Entonces sí que es como por diferentes etapas.
Ujú. Cada una tiene su tip. Ujú. Sí, sí. Bueno, Raquel, ya hace una hora que estamos con el vivo. No sé si querés contar, para terminar, porque para no extenderlo tanto, un poco Bien, sobre tu lanzamiento, no sé, un poco que me habías contado un comienzo, pero capaz que alguien más se conectó, y estaría bueno. bueno, yo estoy planificando, a ver, depende de lo que les parezca a las mamás, porque hace poco abrí la segunda edición de mi curso Hora de Comer, que es un curso de alimentación complementaria, donde hablo de alimentación respetuosa, con mucha información y que sostiene tanto purés respetuosos como baby led weaning. Y durante los vivos que fui haciendo, fui viendo que había como una necesidad muy intensa y muy fuerte de alimentación a partir del año. Porque claro, ella acompañaba a muchas familias en la etapa del baby led weaning y claro, esos bebés van creciendo y la etapa cambia y el juego cambia. Es como que se Ujú, convierten en otros bebés. Y ujú, entonces ahí empiezan a surgir un montón de dudas, el qué tipo de lácteos le doy, el por qué no come, cómo puedo hacer que coma más, está recibiendo lo que necesita, cómo puedo combinar el plato mejor. Y son dudas como muy frecuentes que además fueron saliendo constantemente. Y dije, bueno, yo tengo una asesoría personalizada de alimentación a partir del año. Y en esa asesoría lo que hacemos es charlar sobre todas estas modificaciones. Lo que ajá, hice fue grabarla y convertirla en un taller de 1 hora y 45 minutos, donde explico todos los cambios, el por qué se dan, el cómo acompañar, el cómo sostener, cómo presentar alimentos según los diferentes tips de selectividad que tengan en esta ujú, etapa ujú, inicial, ideas de viandas para el jardín, elaboraciones, y eso lo voy a enviar a las familias que quieran para luego que lo puedan ver durante 15 días y después nos juntamos vía Zoom para solucionar dudas y poner en bien. común las Para estar más experiencias. personalizado de Claro, acuerdo a la necesidad familiar. Ujú. exacto. Qué bueno, Entonces me súper parece que completo. esto es lindo porque es súper enriquecedor el juntarse, pero con la información dada a su tiempo, que cada familia Ujú, pueda dar ujú, información a su tiempo y luego hacer tribu. Y también había pensado que como extra va a tener un recetario, por supuesto, con recetas adaptadas para esta etapa y un grupito de WhatsApp de resolución de dudas durante 15 días para que luego, una vez que ya haya pasado el tiempo, quede esa tribu de mamás que juegan en el mismo juego. ujú. Está bueno, porque está Así la que, información está colectivizada y pueden como retomarla, ¿no? Porque a veces hay mucha exacto. información de una que uno tiene como que necesita un tiempo para digerirla, para incorporarla, para irla bajando a tierra de a poco. Exacto. Está bueno tener ese tiempo como para hacer un proceso también con ese tema, justamente por esto que hablábamos hoy del video también de que no solamente son actos que hacemos, sino que también tiene mucho que ver con un trabajo personal del adulto, ¿no? De ahí, de cómo presenta, de cómo se toma el tema, de cómo lo siente, un montón de cosas que están impactando ahí, ¿no? Que precisan un proceso para irlo como desmenuzando. Totalmente, totalmente. Ujú. Así que Entonces, bueno, cualquier cosa, si quieren, en estos ¿no? grupos están invitadas si quieren participar, va a ser Ujú, obvio, con un costo reducido porque es grupal, ¿sí? Que ujú. es diferente al común de mis asesorías personalizadas y va a valer la pena totalmente. Si quieren más información, se pueden Ahí en comunicar tu, por en tu mensaje Instagram. privado Ujú. y paso. Pero lo voy a hacer Buenísimo. oficial. Esto es tipo primicia, primicia, Ah, primicia. bueno, la primicia acá en el vivo con emotiva. Sí. Lo voy a hacer oficial este domingo. Así Bueno, sé que las que personas que están mirando el oso ya están adelantados ahí en el tema. sí, sí, sí. Van a tener Ahí, bueno, un capaz lugar, que podemos hablar de algún descuento. un lugar especial en la super propuesta nueva de Raquel. Bueno, Belén, Bueno, Raquel, muchísimas muchas gracias. gracias. Estuvo muy bueno, lindo el intercambio. Así que Me bueno, lo voy a encantó. dejar guardado y bueno, ya saldrán otros temas. Ya hemos hecho varios vivos Sí, con emotiva, sí, que bueno, sí. lo seguiremos ahí. Bueno, Bueno, seguiremos te mando colaborando. un abrazo. Gracias a Igualmente. todos los que estuvieron conectados. Gracias por estar ahí del otro lado.
Bueno, un beso grande. Chao. Buen fin de chao, chao.